Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y, como ya lo sabemos, es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Muy bien, y estamos entonces nosotros aquí como familia nuevamente preparados para estudiar las Sagradas Escrituras. Estamos en esta serie que hemos titulado Identidad. Qué serie tan maravillosa en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Identidad. Hemos hablado que en los capítulos 1, 2 y 3 el apóstol Pablo nos dijo quiénes somos en Cristo Jesús. Le escribió a los creyentes en Asia y les dijo: ustedes ahora están unidos en un solo cuerpo. Y ahora de los dos pueblos, o sea, de judíos y gentiles, Dios ha hecho un nuevo cuerpo. Y ese cuerpo es llamado Iglesia. Todas las personas que creen en Jesucristo alrededor del mundo hacen parte de la Iglesia. Creyentes, ojo, seguidores genuinos de Jesucristo. Muy bien, y por eso estamos analizando ya el capítulo 4, porque ya leímos capítulos 1, 2 y 3 y hemos entendido nuestra identidad. Estamos unidos en un nuevo cuerpo. Somos amados, elegidos, santos, herederos, benditos, con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, sellados con el Espíritu Santo. Dios ha revelado ese misterio que estaba oculto por los siglos, y es que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y Él es la cabeza de todo. Es la cabeza de todo principado y autoridad, tanto en el mundo visible o en el mundo invisible. Dios ha sometido todo a la autoridad de Cristo. Muy bien, Dani, ¿te queda claro ese concepto? Sí. ¿Quién es Cristo? El creador de todo y el señor de todo. Creador de todo, señor de todo, dueño de todo. Y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muy bien. Vamos entonces al capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Muy bien, Mario, ¿lo tienes? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Muy bien, Dani. ¿Preparados entonces para leer? Vamos a leer en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Dice así la Biblia: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y
que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Muy bien, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16, nos habla de un tema muy interesante y es la unidad. Ya el apóstol Pablo explicó en los capítulos 1, 2 y 3 nuestra nueva identidad en Cristo, que somos parte de su pueblo, parte de la iglesia. Ya vimos que el apóstol Pablo nos explicó que somos benditos herederos sellados y que Cristo es el que gobierna sobre todo y que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y que ya nosotros no somos extranjeros, ya no somos extraños, sino que ahora somos acercados a Dios, somos amigos de Dios, y todo por lo que Dios ha hecho, porque Él es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Muy bien. Y ahora, en el capítulo 4, nos va a empezar a explicar las implicaciones prácticas de esa identidad, de ser el cuerpo de Cristo, de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser llamados para su gloria y para su honra, para ser amigos de Dios, sellados con el Espíritu Santo. Y lo primero que encontramos en el versículo 1 es que, por lo tanto, yo, prisionero por el servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido, porque en verdad han sido llamados. O sea que tenemos algo bien interesante y es el andar digno, la vida digna, la conducta digna, que ya lo dijimos en la clase anterior. ¿Cómo así la conducta digna? El andar digno, pues, es ser absolutamente coherentes con lo que somos, con lo que hemos recibido. El andar digno es estar a la altura, portarnos a la altura de todo lo que hemos recibido. Y en ese andar digno, resulta que ahora el apóstol dice que debemos llevar una vida humilde, amable, paciente, tolerante con las faltas de los demás y todo por amor. Tener entonces un andar digno. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Ya habíamos analizado esto en la clase anterior, donde estuvimos profundizando este concepto con el versículo paralelo que encontramos en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17, pues porque la Biblia se explica ella misma. En el versículo 3 de este capítulo 4 encontramos el siguiente texto: hagan todo lo posible por permanecer unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, Dani, mira que esto es importante, hijo. Parte del andar digno es permanecer unidos con los verdaderos cristianos, con los verdaderos seguidores de Jesucristo. Recuerda, campeón, que nosotros no podemos promover las divisiones. Nosotros no podemos promover el sectarismo, las peleas, los celos, las iras, las contiendas. Eso no lo podemos hacer nosotros como verdaderos seguidores de Jesucristo. ¿Queda claro, campeón? Sí. No lo podemos hacer. Versículo 4, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Un solo cuerpo. ¿Cómo así un solo cuerpo? Una sola iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, un solo cuerpo es una sola iglesia.
Alguien dirá, Dani, pero es que existen miles y miles y miles y miles y miles de iglesias, entre comillas. No, lo que existen son muchos grupos y muchas organizaciones. Pero la iglesia es una sola y está conformada por los verdaderos seguidores de Jesucristo. Vuelvo y lo repito, la iglesia es una sola y está conformada por los verdaderos seguidores de Jesucristo. Ahora, hay muchos grupos que afirman ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Uy, eso es muy peligroso, Dani, y eso es para algunas personas es muy confuso. Dice, no, pero es que yo tengo una tía que va a una organización religiosa que se llama a sí misma esa organización la Iglesia de Jesucristo. Hay cualquier cantidad de organizaciones religiosas llamadas así, la Iglesia de Jesucristo. Y muchas organizaciones religiosas se hacen llamar a sí mismos la verdadera, ¿no? Además que le ponen ese calificativo que es contundente. Somos la verdadera. Pero la verdad es que nos muestran las Sagradas Escrituras que la verdadera iglesia de Jesucristo está compuesta por los seguidores genuinos de Jesucristo. Por eso claramente en las Sagradas Escrituras aparece el concepto de cuando Jesucristo venga, hallará fe en la tierra. ¿Y a qué se refería eso? Porque la maldad, la apostasía, o sea, las gentes que se desvían del camino, cuando Dios aparentemente no responde las oraciones como nosotros quisiéramos que las respondiera y nos toca insistir, entonces Jesucristo estaba diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Qué interesante, ¿no es cierto? Y entonces por eso aquí este texto, versículo 4, es tan importante entenderlo, Margie. Pues hay un solo cuerpo. ¿Cómo así un solo cuerpo? Hay una sola iglesia. Pero amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, no nos dejemos confundir por organizaciones religiosas que afirman que son los verdaderos. Esos grupos sectarios que se llaman a sí mismos los verdaderos, la iglesia verdadera. Eso sí que es peligroso, peligrosísimo. No es de extrañarse que sus líderes sean multimillonarios por cómo sacan el dinero de sus feligreses. No es de extrañarse. No es de extrañarse que sus feligreses sean abusados, maltratados, abusados y maltratados en todo sentido. Existen las organizaciones religiosas y las sectas moderadas. Una secta moderada es aquella que no ejerce tanto control sobre sus feligreses, aunque ejerce un grado de control, ¿no? Las sectas moderadas dan la ilusión de cierta libertad. Pero si las personas no dan el 10% de sus ingresos a la secta, entonces los feligreses se sienten culpables por no dar ese 10%. Entonces dicen, no, ¿será que nosotros estamos robando a Dios? Y ojo, mi querido amigo que me estás escuchando, ojo, sí, cuando tú perteneces a una organización religiosa, tú experimentas culpa por no dar el 10% de tus ingresos a la organización religiosa, y el argumento es que estás robando a Dios. Te invito por favor a que estudies en orden todo el Nuevo Testamento para que entiendas cómo se administran las finanzas de la iglesia y de los feligreses. Por favor, estudia todo el Nuevo Testamento muy detenidamente, pues así como lo estamos haciendo en el mejor manual de crianza. Estamos estudiando libro por libro de manera muy detenida. ¿Por qué? Porque hay gente dolida con las organizaciones religiosas. Hay gente que sale muy dolida y sale hablando mal de la fe y sale diciendo, uy, esos son unos ladrones, unos estafadores, unos abusadores, porque no solo está el maltrato a nivel económico, sino también está el maltrato a nivel psicológico, donde las personas experimentan culpa y pérdida de la identidad. Eso sí que es importante entenderlo. La pérdida de la identidad. Muchas organizaciones religiosas hacen que sus feligreses pierdan la identidad. Ya no saben a quiénes son realmente. No saben si les gusta la comida mexicana o la comida argentina o la comida colombiana. Ya no saben cuál es su estilo de verdad de vestir. Ya no saben cuáles son sus hobbies o sus pasatiempos. Ya ni siquiera se conocen a sí mismos porque la secta tuvo tanto control sobre ellos que les quitó la identidad. Otra cosa muy peligrosa en las organizaciones religiosas, hay muchas mujeres y hombres maltratados por sus parejas y resulta que no saben si eso es de Dios o no, pues porque la secta les ha dicho que hermano, tenga mucha paciencia y tolere, pues porque antes, pero entonces no saben dónde encontrar el límite.
O sea, sí, debo defenderme o no. Cuidado con las sectas. Hay muchas personas que ya no tienen ni idea cómo invertir el tiempo. Si se dedican los domingos a ir a pasear o no, si es pecado o no, si los sábados salen con su familia o no, si celebran cumpleaños o no. O sea, las sectas logran un control tan terrible sobre la mente de sus feligreses que sus feligreses pierden hasta la noción de cómo se visten, de qué les gusta, de a dónde van, de cómo educan a sus hijos, en fin. Es increíble. Y todo porque se confunde este versículo 4. ¿Por qué? El versículo 4 dice, pues hay un solo cuerpo, y entonces un solo cuerpo está haciendo referencia a una sola iglesia, y entonces mucha gente está confundida diciendo, ay, pues yo he ido a tal secta o a tal organización, porque allá dicen que son la verdadera iglesia de Jesucristo, que es la verdadera iglesia que fundaron los apóstoles y el mismo Señor, pero aparece otra secta que dice, no Señor, nosotros somos los genuinos, y aparece otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y entonces eso genera demasiada confusión. El apóstol Pablo dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo. Está hablando de la unidad. Pero hay otra cosa que es demasiado complejo en este tema de la unidad y es el ecumenismo. Danita, ¿sabes tú qué es el ecumenismo? No. El ecumenismo es, bueno, por un lado encuentras tú difícil entender el tema de ser un solo cuerpo porque hay demasiadas sectas y demasiadas organizaciones religiosas. Amigo que me estás escuchando, ponlo a prueba, vete a una ciudad donde tú vivas, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, aquí en Colombia, vete a cualquier ciudad. Y te vas a encontrar que literalmente en un barrio, en un solo barrio, vas a encontrar entre 5 y 10 organizaciones religiosas distintas, que todas son llamadas cristianas, ¿no? No estoy hablando de otras que no sean cristianas, no estoy hablando del budismo, del islamismo, no estoy hablando de yoga, no estoy hablando de nada, estoy hablando de organizaciones que se llaman a sí mismas cristianas y que se llaman a sí mismas la iglesia verdadera, y tú te vas a encontrar en cada barrio, en provincia, aquí en Colombia y en Bogotá, la ciudad principal, vas a encontrar que en cada barrio hay entre 5 y 10 organizaciones religiosas que se llaman a sí mismas la iglesia verdadera. Y eso genera demasiada confusión, porque entonces, bueno, entonces, ¿cómo es que es la cosa? ¿Quién es quién? Iglesia, la luz del mundo. Iglesia, los verdaderos pasos. Iglesia, iglesia, iglesia. Iglesia, el amor divino. Y entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo es esto? ¿Dónde es? Y ahí es donde nosotros debemos entender que la verdadera iglesia de Jesucristo se va a reconocer, no porque lo afirme el título de la organización o porque el gurú, el pastor, el líder, el cura, el sacerdote haya recibido ciertas visiones o simplemente porque lo afirmen y ya, sino que la carta a los Efesios en este capítulo 4, desde el versículo 1 al 16, nos da bastantes pistas. Porque recuerden, voy a leer nuevamente del 3 al 6. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Ay, Dani, pero no te expliqué qué era el ecumenismo. El ecumenismo es otra cosa. El ecumenismo es distinto a los grupos sectarios. El ecumenismo son los que ya dicen, no, venga, dejemos tanta división, no más división. La Biblia claramente dice que seamos uno, así como Dios el Padre y Jesucristo son uno. No, seamos uno. Y entonces, el ecumenismo lo que hace es nivelar y encontrar puntos de acuerdo entre todo tipo de fe y todo tipo de religión para no pelearse. Entonces el ecumenismo es, venga, ¿usted es católico? Venga, usted entra. Todos somos uno solo. No importa, vamos a buscar lazos de unión. Todos tenemos acceso al Padre. O sea, la clave del ecumenismo es decir que todos tenemos acceso al Padre. Ese es el ecumenismo. Entonces, el ecumenismo lo que hace es buscar unión porque la tesis del ecuménico es todos tenemos acceso al Padre. Todos tenemos acceso a Dios. Y entonces eso se considera bueno, porque se considera, no, pues busquemos la unidad. Pero resulta que buscando la unidad, porque somos uno, entonces se aceptan todo tipo de creencias y de formas de llegar al Padre. Y se trata de equiparar las religiones y la fe de las personas, diciendo, mira, no hay problema, tú crees en la reencarnación, tranquilo que igual vas a ir al Padre, pues vamos a encontrar algún punto de intermedio entre las dos fees para podernos unir.
Y entonces el ecumenismo suena bonito, suena chévere, pero es falso. Y entonces queda uno como bastante confundido porque uno dice, bueno, pero entonces ¿cómo buscar la unidad? Primero, tanto grupo sectario, tanta organización religiosa que se contradice entre ellas mismas, se contradicen un montón. Entonces, bueno, al fin, ¿qué hacemos? Eso por un lado. Y por otro lado, el ecumenismo, que vamos a unir a todas las religiones, no importa, y vamos a encontrar un punto de equilibrio. ¿Qué hacer? Vuelvo a leer capítulo 4, versículos 3 al 6. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Entonces aquí está diciendo algo bien interesante. Primero, un solo cuerpo, ¿ok? O sea, todos los cristianos hacemos parte de su cuerpo, que es la iglesia, los verdaderos seguidores de Jesucristo, pero no una organización religiosa, sino es un cuerpo espiritual que Dios está formando de creyentes en todo el mundo, de creyentes en todo el mundo. Un solo espíritu, pues es el Espíritu Santo con el que somos sellados los verdaderos seguidores de Jesucristo. Una misma esperanza, la del cielo, gracias a Jesucristo. Un solo Señor, Jesucristo. Una sola fe. Y ahí viene el punto, Dani. ¿Cómo así una sola fe? ¿A qué hace referencia el autor cuando dice una sola fe? Cuando dice una sola fe está hablando de un solo cuerpo de enseñanza. O sea, la fe, cuando dice venga, obedezca la fe, está diciendo obedezca esta enseñanza. Bienvenidos a la fe, bienvenidos a este cuerpo de enseñanza. Ojo que hay que mirar el sentido con el que uno utiliza las palabras. Porque en este caso esta fe no está hablando de creencia. Esta fe está hablando de un cuerpo de enseñanza. Por ejemplo, miren cómo cambia el sentido de las palabras cuando yo le digo a Dani, Dani, tienes que tener fe en Jesucristo. Ese sentido de la palabra fe es, tienes que tener fe en Jesucristo, hace referencia a tienes que confiar en Él, serle leal a Él, ser fiel a Él, confiar en Él, tienes que tener fe en Jesucristo. Pero cuando yo te digo, Dani, tienes que obedecer la fe, ahí tiene otro sentido la palabra fe. Y el sentido es el cuerpo de enseñanza. Venga, ¿a usted alguien ya le enseñó la fe? Es diferente porque el sentido es la instrucción. ¿El sentido cuál es acá? La instrucción. El sentido de la palabra fe es instrucción en el Señor, instrucción en las Sagradas Escrituras. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el sentido de las palabras. Porque aquí en el versículo 5 cuando dice hay un solo Señor, ok, Jesucristo, una sola fe, y ahí viene el punto, una sola fe, ¿qué es, Dani, en este sentido? Un cuerpo de enseñanza, y para eso están las Sagradas Escrituras. O sea que recuerda, campeón, si yo te digo a ti, Dani, vamos a crecer en la fe, vamos a entender la fe, vamos a ser instruidos en la fe, ahí estamos hablando de vamos a ser instruidos en la enseñanza cristiana, en el cuerpo de enseñanza. Vamos a ser instruidos, ¿de acuerdo? A eso es que está haciendo referencia este texto. Por eso dice, hay un solo Señor, hay una sola fe, o sea, un solo cuerpo de enseñanza. Ahí es que queda eliminada la división, Dani, en un solo cuerpo de enseñanza. Ah, pero el tema es que uno va, como yo digo, aquí en Colombia, en cada ciudad hay 5 organizaciones religiosas en cada barrio, más o menos en promedio, ¿no? Porque hay ciudades donde es más, o hay ciudades donde es un poquito menos, pero eso es más o menos así. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Dónde encontrar la unidad? Muy sencillo, la unidad no es, venga, aceptemos todos los mensajes. Ah, ¿usted cree en esto? Tranquilo, venga que usted hace parte de la fe. ¿Usted cree aquello? Ay, no, unámonos. No. Una sola fe, entonces, es un solo cuerpo de enseñanza, obedezca la fe. Y un solo bautismo, o sea, fuimos introducidos a un cuerpo. La palabra bautismo significa introducir o sumergir, estar dentro. Y aquí está diciendo estar dentro de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Pero aquí viene la clave. Miren el versículo 7 en adelante.
No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Miren este punto, versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿A qué se refirió aquí el apóstol? Que Dios, o sea, en este caso Jesucristo, Él mismo instituyó a ¿quiénes? Apóstoles. Ya sabemos quiénes son los apóstoles, los testigos de la resurrección, no los hoy llamados en algunas sectas apóstoles. Es increíble, usted prende la televisión o prende la radio y hoy día dice que hay apóstoles. Eso es increíble, eso no está en la Biblia. Hoy día no hay apóstoles, son los apóstoles los testigos de la resurrección. Entonces dice, primero los apóstoles, o sea, los apóstoles, los que escriben el Nuevo Testamento, los profetas, los enviados de Dios mientras estaba construyendo la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy día no necesitamos profetas porque ya tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos a alguien que nos diga, venga Margie, le voy a decir qué va a pasar en el futuro. No, porque para eso ya tenemos la palabra profética más segura. Y tampoco necesitamos que alguien nos diga, venga, que le tengo un mensaje de parte de Dios. No, porque ya están las Sagradas Escrituras, no lo necesitamos. Y después dice, evangelistas, eso sí están vigentes hoy, y los pastores y los maestros. Eso ya lo expliqué yo allá en la primera carta a los Corintios. El tema de los dones. Ojo, ¿y entonces para qué hay evangelistas, pastores y maestros de la Biblia? ¿Para qué existe eso? Muy bien, dice, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Ah, ¿ya entendimos? Para eso existen evangelistas, pastores y maestros, porque es a través de las Sagradas Escrituras que todos vamos a alcanzar la unidad de la fe. Se queda súper fácil. ¿Queda entendido o no, Dani? Sí. O sea, no es el ecumenismo, no es venga todos, hacemos parte de la misma manada, no importa si usted es hinduista, no importa si usted es lo que sea, todos somos lo mismo. No es el ecumenismo. Tampoco es el sectarismo. No, venga que nosotros somos la iglesia verdadera y usted está unido si está con nosotros. Se sale de este grupo y usted se va para el infierno para siempre. Ojo que eso es lo que dicen las sectas, Dani. Las sectas dicen, usted está bien mientras esté en esta organización. Donde usted se llegue a salir de patitas al infierno porque los que somos de esta organización somos los salvos. Cuidado, no es el ecumenismo, no es el sectarismo, es la enseñanza de la Biblia. Vuelvo y lo digo, no es que, Dani, el ecumenismo, Sí. no es el sectarismo, es el estudio de las Sagradas Escrituras. ¡Wow! Esto es increíble, voy a volverlo a leer para que quede entendido. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros. Ah, miren el punto, Dani. A través de la lectura de las Sagradas Escrituras, a través del estudio de las Sagradas Escrituras, dice que ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función,
específica ayudará a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Qué maravilla! Es a través de las Sagradas Escrituras que encontramos la unidad de la fe. Es a través de las Sagradas Escrituras que vamos a ser un solo cuerpo. No es el sectarismo, no es el ecumenismo, es el estudio diligente de las Sagradas Escrituras el que nos va a llevar a la unidad de la fe, una sola enseñanza, un cuerpo de enseñanza. Mantenernos unidos, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!